Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy conversando acerca de la evaluación y prevención del cáncer cervicouterino. En la actualidad se estima que cada año se producen alrededor de 528.000 casos nuevos y 266.000 muertes en el mundo atribuibles a cáncer de cuello uterino. De este total, 445.000 casos nuevos y 230.000 muertes se dan en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. En Chile, el cáncer cervicouterino es el cáncer con mayor mortalidad y ocupa el primer lugar en la tasa de años de vida potencialmente perdidos, lo cual es un problema crítico de salud pública ya que afecta en la calidad de vida en la mujer en edad fértil y reproductiva. Entre otras causas, en mayor medida esto es debido a las brechas del tamizaje, ya que el 50% de las pacientes que son diagnosticadas con cáncer de cuello uterino no tienen Papa Nicolau previo. 10% de ellas se encuentra sin tamizaje durante los últimos 5 años y 10% de ellas se encuentran con citologías alteradas no estudiadas oportunamente. A lo largo del tiempo se han descubierto diversos factores de riesgo o en asociación con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de cuello uterino. Dentro de ellos se mencionan el inicio temprano de la actividad sexual, múltiples parejas sexuales, especialmente si éstas tienen otras parejas sexuales, antecedentes de ITS, tabaquismo y otras enfermedades inmunosupresoras. Así como se han detectado factores de riesgo, también se han detectado o asociado factores protectores, como en el caso de la vacunación contra el virus papiloma, que lo conversaremos en la etapa de prevención primaria, el tamizaje regular y una dieta balanceada o un estilo de vida saludable. El virus papiloma es la ITS más frecuente a nivel mundial. 80% de las infecciones por este virus tienen una resolución espontánea. La mayoría de ellas se resuelve de manera espontánea sin tratamiento en un periodo menor a 2 años. El virus papiloma es el agente causal indispensable para la generación del cáncer de cuello uterino. La infección por el virus de papiloma es generalmente asintomática y la persistencia de este virus ocurre solo en el 5 a 10% de los casos. El tiempo desde el momento de la infección hasta el desarrollo de un cáncer es habitualmente mayor a 10 años. Como observamos, la ventana de progresión es bastante larga. Y esta cronicidad o esta ventana amplia permite un tamizaje eficaz antes de que se dé la fase invasiva. La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer ha detectado o ha definido 12 genotipos de alto riesgo que están asociados a cánceres. Entre ellos, los genotipos 16 y 18 explican más del 70% de los casos de cáncer de cuello uterino y los más agresivos entre ellos. También existe un grupo de genotipos que principalmente están asociados a lesiones benignas de bajo grado. Entre ellos se describen el 16 y el 11, que son los responsables de al menos el 90% de las verrugas anogenitales y son de bajo potencial de progresión a malignidad invasora. Respecto del riesgo de carcinoma escamoso, el virus 16 tiene un mayor riesgo, aproximadamente de 400%, y la infección por el virus 18 se asocia a 250% de riesgo. El virus papiloma también es causante de otras neoplasias asociadas, como el virus, en este caso causante del 90% de los carcinomas escamosos de ano y 90% de los cánceres de vulva y vagina, así como es agente causal de lesiones neoplásicas a nivel del piso de la boca, orofaringe y cáncer de pene. Respecto de la estructura viral, puedo comentarles que pertenece a la familia Papoviridae, es un virus pequeño, sin envoltura, con una cápside icosaédrica, con una composición capsular de 72 capsómeros que
en los cuales se encuentran las proteínas L1 y L2, que son determinantes para la oncogénesis, y tiene por supuesto el genoma viral, que está compuesto por un ADN circular de doble cadena. La organización genómica habitualmente está dada por proteínas, por genes. Estos genes son los encargados de la replicación y de la oncogénesis, entre ellos los más importantes, los genes Early, que son los principales o los que inducen la principal respuesta oncogénica, y las proteínas estructurales L1 y L2, así como la región URR, que es la región del virus donde se establece el control de la transcripción y la regulación genómica. Respecto a los mecanismos de carcinogénesis, en cuanto a evolución, puedo decirles que para que se dé la infección viral, lo más indispensable es que ocurra la entrada del virus a las células basales del epitelio, y esto va a ser mediante microabrasiones o microtraumas en el tejido del cuello uterino. Este es el paso indispensable para que el genoma o el ADN del virus se pueda integrar al genoma del huésped, y esto generalmente ocurre por liberación de factores inmunosupresores de genes tumorales o de procesos tumorales. La oncoproteína E6 y E7 es una proteína encargada de la expresión descontrolada de este virus, que bloquea justamente los genes supresores de tumores. Una vez que se integra el genoma del huésped y viral, se progresa a la fase de inmortalización o progresión, en el cual se genera una inestabilidad genómica y una proliferación clonal, dando lugar a la progresión de las neoplasias intraepiteliales, pasando a ser desde una neoplasia de bajo grado a una de alto grado. El virus papiloma es el causante del 82.5% de los carcinomas escamosos, 15% de los adenocarcinomas y 2.5% de los adenocarcinomas escamosos. La infección por virus de papiloma en la mayoría de los casos es asintomática. Sin embargo, cuando el virus papiloma progresa y es capaz de generar una lesión neoplásica, vamos a tener una sintomatología común. En este caso, las pacientes pueden referir sangrado genital anormal, metrorragias o sangrado uterino en pacientes posmenopáusicas, sinusorragia o flujo vaginal de mal olor con aspecto serosanguinolento. Los estadios avanzados de la enfermedad. En estos estadios las pacientes pueden referir dolor pélvico, dolor en hipogastrio o en región lumbar baja, a veces irradiado, simulando una ciatalgia. Pueden referir compromiso visceral expresado por síntomas urinarios, hematuria, disuria o tenesmo rectal, así como edema por obstrucción de las vías linfáticas o venosas en caso de estadios mucho más avanzados. La prevención primaria del cáncer de cuello uterino está dada principalmente por la educación. En este sentido, la intervención es educar a la población en cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores. Se debe sugerir siempre un contacto sexual seguro, un estilo de vida saludable, ojalá basado en una dieta mediterránea, y acompañado de actividad física 30 minutos al día, 5 veces por semana. Además, en asociación o la supresión de hábitos tóxicos. Además de ello, se debe recomendar el control ginecológico periódico dentro de esta etapa de prevención primaria. Por lejos, la actividad de la vacunación es la medida más importante en cuanto a la prevención primaria. Para ello, en Chile existen 3 vacunas en la actualidad. Tenemos la vacuna bivalente con nombre comercial Cervarix, que cubre los genotipos 16 y 18 y que estuvo indicada inicialmente para niñas desde los 9 años.
El enfoque principal de esta vacuna era la prevención del cáncer de cuello. También se dispone la vacuna tetravalente con nombre comercial Gardasil, que cubre los genotipos 6, 11, 16 y 18. Está indicada para niñas y niños desde los 9 años de edad y ella confiere una protección adicional contra condilomas anogenitales. La tercera vacuna disponible es la Gardasil 9, que como su nombre lo indica, cubre los 9 genotipos más agresivos productores de cáncer de cuello uterino. Está recomendada al igual en niños y niñas a partir de los 11 años y también es muy utilizada en estos casos de rescate de pacientes que tienen esquemas incompletos. Respecto de la prevención secundaria, está dada principalmente por el tamizaje cervical. La citología de Papa Nicolau es la herramienta principal del tamizaje. Tiene una sensibilidad de aproximadamente 60% y una especificidad cercana al 93%. Se requiere una muestra adecuada, tomada, digámoslo de alguna forma sencilla. Se requiere un PAP que sea satisfactorio, donde se entrega al anatomopatólogo una muestra que sea suficiente y donde se observe claramente el exocervix, el endocervix y la zona de transformación, para que el diagnóstico pueda ser realizado de una manera adecuada. También dentro del tamizaje cervical se incluye la detección del virus papiloma humano, cuya prueba molecular se hace mediante la PCR o captura híbrida para identificar el ADN viral. La detección del PCR tiene una mayor sensibilidad versus la citología para lesiones de alto grado y es utilizada como primera línea en países desarrollados. En 2014, en el Programa Nacional de Vacunación, el Programa Nacional de Prevención contra el Cáncer de Cuello Uterino, se implementó el tamizaje de virus papiloma humano como una de las herramientas de la prevención secundaria. Nuestro programa nacional tiene como población objetivo las mujeres entre 25 y 64 años y el Papa Nicolau debe realizarse con una periodicidad de cada 3 años, siempre y cuando el resultado esté normal. El término del tamizaje debe ser a los 65 años por norma ministerial, siempre y cuando la paciente cuente con 3 PAP negativos sucesivos o 2 pruebas de BPH negativas en los últimos 10 años. La inspección visual es solo una alternativa en caso de que no exista PAP. Sin embargo, lo correcto es siempre realizar tamizaje con el test de Papa Nicolau. El cumplimiento de este tamizaje otorga una reducción de la incidencia de cáncer de cuello uterino cada 3 años en 90.8%. Por lo tanto, el tener una cobertura adecuada y el cumplimiento de este tamizaje cada 3 años va a tener un impacto positivo significativo en la población. Respecto de la interpretación de los resultados del cáncer de cuello, vamos a obtener, o la conducta a seguir es la siguiente. Si obtenemos un resultado sugerente de cáncer invasor, de manera inmediata se debe derivar al nivel terciario para ser evaluado por médico oncólogo. En caso de obtener un Papa Nicolau con una lesión intraepitelial de bajo grado o de alto grado, se debe derivar al igual de manera inmediata a la unidad de patología cervical, y esto mediante la activación del GES. En caso de obtener PAPs que sean indeterminados, bien sea de células escamosas o glandulares, de igual forma se debe derivar a la unidad de patología cervical y allí se debe realizar la colposcopía más la biopsia endocervical. Por último, en caso de haber una sospecha clínica directa, independientemente del resultado de PAP,
Si es que se visualiza un cuello friable, sangrante o con una pérdida en la arquitectura, se debe derivar a nivel terciario, independientemente si se cuenta con un resultado de PAP o no. Contarles que el diagnóstico confirmatorio es exclusivamente a través de la biopsia cervical. El Papa Nicolau es un estudio única y exclusivamente de tamizaje, un estudio que permite sospechar. La confirmación es solo a través de la biopsia. Esta toma de biopsia puede ser dirigida del exocervix o endocervix, puede ser también mediante una conización, que es un procedimiento terapéutico en el que consiste en retirar el tejido que está circundante a la lesión, o muchas veces la simple visualización del lecho del cuello uterino con una lesión exofítica, sangrante, proliferativa, ya hace el diagnóstico. Pero siempre es deber confirmar con histología. Una vez confirmado el diagnóstico para establecer la etapificación, se necesita un examen físico riguroso que habitualmente se hace bajo sedación, que incluye la palpación de todos los ganglios en nuestro cuerpo y además un examen ginecológico exhaustivo que incluye un tacto bimanual y tacto transrectal. Del mismo modo, este diagnóstico se complementa con estudios de imágenes para detectar enfermedad a extensión. En este caso, los métodos diagnósticos que tienen mayor rendimiento es la tomografía computarizada para evaluar el compromiso ganglionar o la metástasis a distancia, la resonancia magnética, que en este caso es el gold estándar, para evaluar el tamaño tumoral, y el PET-SCAN, que es un estudio que se realiza al igual para la detección de la actividad metabólica en ganglios y también es útil para la recurrencia. La etapificación generalmente se realiza a nivel terciario y es algo que está solo a manos del médico oncólogo, del ginecólogo-oncólogo. El ginecólogo-oncólogo en conjunto con un equipo multidisciplinario establecerán el estadio de la paciente, de la progresión de la enfermedad, y con esta base se determinará la conducta a seguir. Los estadios, solo a modo de conocimiento, los estadios iniciales, como el estadio 1A1, tiene como opción o como conducta la cirugía. Es un procedimiento quirúrgico definitivo que va a ser destinado o determinado por el equipo médico, el cual es bastante desafiante en aquellas pacientes que tienen deseo de reproducción, deseo de maternidad. Los estadios más avanzados, que abarcan desde el estadio 1B al 1.5A, son candidatos para quimio y radioterapia. Por otro lado, los pacientes que tienen un estadio 5B son candidatas para inmunoterapia. En este caso, sí tienen un toque, una connotación más paliativa en caso de pacientes que tengan metástasis extrapélvica. Todas estas acciones tienen que ser desarrolladas a nivel del comité multidisciplinario en nivel terciario de atención de salud. El nivel terciario va a contar, en este caso, con una unidad de ginecología oncológica, centros de radioterapia, quimioterapia y otros servicios involucrados como el de anatomía patológica, que es fundamental, imagenología, laboratorio clínico y pabellones quirúrgicos. El impacto del tamizaje, como lo habíamos conversado, es 90.8% en la reducción de la incidencia del cáncer invasor. Para evitar el 75% de las muertes anuales, es indispensable una cobertura de al menos 80%. En la actualidad no alcanzamos el 50% de cobertura. En cuanto al pronóstico, los determinantes de la evolución son el estadio en que se encuentra la paciente al momento del diagnóstico, que es el factor más relevante,
la oportunidad y el tiempo transcurrido entre la detección de la lesión y el inicio del tratamiento y la calidad del tratamiento que reciba la paciente. También son determinantes la organización y las condiciones en que se encuentra el centro médico al momento de recibir el tratamiento. A modo de resumen, las acciones más importantes o el rol que ustedes tienen a nivel de APS en la prevención del cáncer de cuello uterino se centra principalmente en el nivel primario y secundario. Su deber es promover un estilo de vida saludable, educar y promover y garantizar la vacunación. Por otra parte, vigilar que se estén cumpliendo los lineamientos, según lineamientos ministeriales, el tamizaje. Y la derivación oportuna es la clave para la sobrevida y para el diagnóstico precoz. Espero les haya gustado esta presentación y que sea útil para el desempeño de su labor médica en APS.